Tardes, alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio a la segunda semana a la segunda clase de lenguaje y comunicación del día de hoy, día jueves. Así que, como es costumbre, vamos a empezar con una pequeña oración. Ustedes en sus casitas juntan sus manos y repiten después de mí, ¿ya? Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, por permitirnos tener salud, por permitirnos poder estar junto a nuestras familias y poder compartir junto a nuestros compañeros y a nuestro profesor, aunque sea a través de un modo virtual. Te queremos pedir que nos cuides y nos protejas a cada uno de nosotros y a las familias que cada uno de nosotros tenemos. Ayúdanos a poner atención en clase, a seguir las instrucciones y a ser cada día mejores alumnos y mejores personas. Cuida a mis padres, a mis profesores, a los directivos del colegio y a mis compañeros. Cuida a todas las personas que están pasando alguna necesidad en este momento. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Esa fue la oración del día de hoy. También tenemos una fortaleza del carácter que esta semana es soy responsable, y el día jueves nos toca la frase tomo decisiones que me acercan a mi propósito y me aparto de las situaciones que me desvían de mis metas, ¿ya? Eso hacen las personas responsables, tomar decisiones que lo acercan a su propósito y desviarse o apartarse de las ideas que nos alejan de cumplir nuestros objetivos. Ahí les dejo esta frase. Normas de la clase del día. Asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente y encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieran dar su opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y 10. Al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. Esas son las 10 normas que nosotros tenemos en todas nuestras clases. Actividad inicial. Igual como la clase anterior, vamos a repasar un poquitito de contenido, ¿cierto? Para que vayamos siempre reforzando los contenidos que estamos estudiando. Van a sacar sus paneles blancos, van a dividirlo en 3 partes. Observen la imagen que les va a mostrar el profesor para que la copien. Y luego van a clasificar las palabras ahora en agudas, graves o esdrújulas, ¿ya? Copien este panel, este cuadro, cópienlo en su panel. Y luego van a clasificar las siguientes palabras, de acuerdo a dónde se carga la voz. Príncipe, rubíes, empezó, repitió, mediodía, mejorándome, ¿ya? Todas esas palabras ustedes las van a clasificar. Son 2 agudas, 2 graves y 2 esdrújulas. ¿Cuáles son? Ustedes las clasifican. Una vez que terminemos de hacer esto, ustedes van a hacer el hacer ahora, ¿ya? Que consiste en abrir su CT en la unidad número 3. Van a leer el texto que aparece en la página número 35 y luego van a responder la pregunta que aparece a continuación. El texto es el siguiente. Ahí está, página 35. Y una vez que ustedes terminan de leer el texto junto con el vocabulario que les va a servir para comprender mejor, ¿cierto?, el texto, responden la pregunta de alternativa. Según el texto, ¿qué acción realiza la golondrina para ayudar al niño? Hay 4 alternativas, solamente una es la correcta. Después dice, lean el siguiente extracto del cuento y luego respondan las preguntas. Dice, oh, qué agradable frescor siento, dijo el niño, debo estar mejorándome. Y se sumió en un delicioso sopor. Luego la golondrina emprendió el vuelo para volver junto al príncipe feliz y le contó lo que había hecho. ¿Qué acción hace la golondrina en esta parte? Según lo que yo les leí y lo que ustedes pueden leer también. ¿Qué acción hace la golondrina en esta parte? 2. ¿Cuál es la consecuencia de esa acción? Y 3. ¿Cómo sabemos que el niño se siente mejor? ¿Qué frase nos dio o qué palabra nos indica que el niño se siente mejor en esta parte del texto? ¿Ya? Y la última pregunta, ¿qué palabras usa el autor que nos hace inferir esto, que nos hace inferir que el niño se siente mejor? Ahora miren este otro texto, léanlo y respondan las preguntas también. Es curioso, agregó, pero ahora casi siento calor, aunque hace tanto frío. Eso se debe a que has hecho una buena acción, dijo el príncipe. Y cuando la pequeña golondrina comenzaba a pensar, se quedó dormida. Pensar siempre le daba sueño. Al amanecer voló al río y se dio un baño. En relación a este texto, piensen, ¿qué nos quiere transmitir Oscar Wilde en esta parte del texto? ¿Cuál es el propósito de Oscar Wilde, del autor del cuento El Príncipe Feliz, al escribir esta parte? ¿Qué nos quiere decir con esto?
Jueves 1 de julio del año 2021. El objetivo de la clase es extraer información explícita e implícita del texto para fundamentar una opinión sobre los personajes. ¿Ya? En esta clase, tal como lo dice el objetivo, nosotros vamos a leer textos, vamos a extraer información explícita, la que aparece textualmente en el texto, e implícita, aquella que debemos inferir, y junto con esta información vamos a fundamentar distintas opiniones sobre los personajes que van a ir apareciendo. ¿Ya? Ahí están los datos de la clase número 12 de la unidad número 3. Vamos a recordar primero los conceptos de información explícita e implícita. Solo lo vamos a recordar porque ustedes ya lo tienen escrito en sus cuadernos. La información implícita se refiere a lo que se desprende o se infiere del texto con base a la interpretación de la información explícita, del contexto de la situación e incluso de nuestro conocimiento del mundo. O sea, lo que yo conozco previamente, lo que yo ya sé, mi conocimiento previo, también me sirve para poder inferir la información implícita. Por ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? Aquí no me dice cuál es el estado de ánimo, pero de acuerdo a la frase, yo puedo inferir cuál es el estado de ánimo. Si me dice que la niña lloraba porque la muñeca se rompió, yo puedo inferir que el estado de ánimo de la niña es de tristeza, de pena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su muñeca se rompió. Ahora tengo la información explícita. ¿Cuál es la información explícita? La información explícita son ideas que el autor comunica de una forma directa y clara en un texto. Es la información literal, aquella que podemos reconocer a simple vista en un texto. Por ejemplo, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Pregunta, ¿por qué lloraba la niña? La niña lloraba porque su muñeca se rompió. Y ahí está la respuesta. ¿Ya? Ahí hay dos ejemplos con sus conceptos cada uno. Esto, repito, no lo anoten porque ya lo teníamos escrito en nuestro cuaderno. Luego tenemos el concepto de inferencia, que también lo tenemos que repasar porque ustedes ya lo escribieron en sus cuadernos. Dice, una inferencia es una conclusión que se hace a partir de la información que me entrega el texto. Para inferir los sentimientos de un personaje debemos poner atención a lo que el personaje piensa, dice o hace y lo que siente este. Por ejemplo, Agustín fue a por la manguera al camión y fue corriendo a apagar el fuego. ¿Qué hace, piensa o dice Agustín? Me pregunto, ¿qué hace primero? ¿Qué hace? Fue por la manguera. Piensa, no piensa nada. ¿Qué dice Agustín? No dice nada. Respuesta, Agustín fue a buscar una manguera y con ella apagó un incendio. Por lo tanto, yo infiero que Agustín es bombero. ¿Ya? Si a ustedes le preguntaran, ¿a qué se dedica Agustín? Si Agustín fue a buscar la manguera y con la manguera apagó un incendio, lo más probable es que Agustín sea bombero. Agustín es bombero. Ahí está la respuesta. ¿Qué debemos hacer para contestar preguntas sobre la lectura y hacer inferencias? Debemos fijarnos primero en las pistas que nos da el texto y en lo que hacen, dicen o piensan los personajes. Por ejemplo, en el cuento El gigante egoísta, el personaje del gigante cambia y se vuelve generoso. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros como lectores para inferir ese cambio en el gigante? ¿Qué hicieron a medida que leímos el cuento? ¿Qué hicimos? Piensen en eso. Respuesta, nos tuvimos que fijar muy bien en las acciones que hizo el gigante al principio del cuento, hizo unas acciones y a medida que el cuento fue transcurriendo, hizo otras acciones que nos fueron dando pistas o nos fueron dando indicios de cómo el personaje del gigante cambió. Y todas estas pistas aparecían en el texto. Ojo aquí, miren, dice, los autores nos ponen pistas en los textos para que nosotros, los lectores, las encontremos y las usemos para hacer inferencias. Por ejemplo, en el texto de la cera hora se usa la palabra dulce sopor para saber cómo se sintió el niño luego de ser abanicado por la golondrina. Sopor es como una sensación dulce, una sensación agradable, refrescable, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si el autor no usaba esta palabra? ¿Hubiésemos podido nosotros entender el contexto del texto o no lo hubiésemos entendido igual? ¿Lo hubiésemos entendido o no? ¿Qué creen ustedes? Actividad de práctica guiada. Observen con atención las imágenes y los textos que presentará el profesor. Reflexionen en torno a ellos y trabajen de manera concentrada. Pongan mucha atención a las distintas instrucciones. Cada actividad será revisada apenas se acabe el tiempo de realización. Observa las siguientes imágenes, vamos a reflexionar sobre el contenido que las imágenes nos van a dar y luego vamos a responder algunas preguntas. Debemos poner atención a las palabras clave que van a aparecer a continuación, pues todas palabras clave me ayudan a mí a entender mejor un texto y a comprenderlo mejor. Miren, la palabra clave, la primera es ornitología.
¿Qué es la ornitología? Es la ciencia que se dedica a la clasificación de las aves de acuerdo al parentesco entre ellas, ¿ya? Si son de una misma raza, si son de una misma especie, por ejemplo. Y el ornitólogo es la persona que se dedica al estudio de las aves. Entonces, la ornitología, como dice aquí, logía, estudio, ornito, aves, estudio de las aves. Y el ornitólogo, logo, ¿cierto? Logo, estudio, ornito, persona, persona que estudia, ¿cierto? Las aves. Logo, estudio, ornito de las aves, estudio de las aves. Y la ornitología es la ciencia que estudia las aves, ¿ya? Lean el siguiente extracto y luego reflexionen y respondan las preguntas. Miren acá, dice, ¡qué fenómeno tan curioso!, dijo el profesor de ornitología mientras cruzaba el puente. Una golondrina en invierno, y publicó sobre el tema un larguísimo artículo en el periódico local. Todo el mundo lo leyó y lo comentó, pues tenía una gran cantidad de términos que nadie entendía. En base a este texto, reflexionemos. ¿Por qué el ornitólogo decide escribir un artículo en el periódico? ¿Qué fue lo que le llamó la atención al ornitólogo? Usen información del texto para responder. ¿Qué creen ustedes? Excelente. Acá los textos informativos sobre la golondrina y la migración nos ayudaron a contestar esta pregunta. Ustedes búsquenlo y ahí van a tener la felicitación. Yo estoy seguro que ustedes van a encontrar la información ahí. Lean el siguiente extracto, reflexionen y respondan las preguntas de nuevo. Esta noche partiré a Egipto, se dijo la golondrina, alegrándose mucho ante la perspectiva del viaje. Visitó todos los monumentos públicos y estuvo un largo rato posado en el campanario de la iglesia. ¿Qué dice la golondrina en esta parte? Según lo que dice el texto, subrayenlo o ustedes identifíquenlo ahí y me responden. ¿Qué siente la golondrina? ¿Cómo se siente la golondrina con lo que ustedes leyeron ahí? ¿Qué palabra usa el autor en esta parte que nos ayuda a inferir qué siente la golondrina? ¿Cuál es la palabra exacta? ¿Ya? Ahí ustedes vean. ¿Qué habría pasado si el autor omite o no escribe esta palabra? ¿Qué creen ustedes que habría pasado? ¿Hubiésemos entendido el texto? ¿No lo hubiésemos entendido? ¿Qué creen? Actividad 2. Con la información del texto anterior, con el que leímos anterior, completen la actividad número 2 de la página número 36 del CT. Ustedes pueden volver, ¿cierto? Tienen la actividad en su libro de trabajo, la página número 36. Vuelven el video un poquitito atrás, donde aparece el texto que acabamos de leer, y contestan esta tabla. Dice, ¿qué dice la golondrina en esta parte? Ya lo preguntamos, ¿cierto? ¿Y qué siente la golondrina? ¿Ya? Dos preguntas, dos respuestas. Sencillito. Y lo completan en la página 36 del CT. Lean ahora este último texto y reflexionemos en base a las preguntas. Donde quiera que fuese, los gorriones piaban a su paso diciendo, ¡qué extranjera tan distinguida! Con lo que ella se divirtió mucho. Cuando salió la luna, volvió junto al príncipe. Piaban, por si acaso, significa hablar. Es como hablan las aves. Piaban. Pío, 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 pío. Es como hablan las aves, cómo se comunican entre ellas. Entonces, en base a este texto, respondan, ¿qué inferencia nos permite hacer la palabra extranjera en esta parte? ¿A qué se refiere en este texto la palabra extranjera? ¿Qué extranjera tan distinguida, con lo que ella se divirtió mucho? ¿Qué querrá decir la palabra extranjera? ¿Dónde debiese estar la golondrina en este momento? ¿Dónde creen ustedes que debiese estar? Observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella, escuchen lo que el profesor dirá respecto a ella. Luego responden las preguntas planteadas. Acá. Las cataratas del Nilo. Las cataratas del río Nilo son secciones poco profundas donde destacan grandes cantidades de piedra que sobresalen del lecho del río, así como pequeñas islas rocosas. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir viendo. Ahí están las cataratas, ¿cierto? En algunos lugares, estos tramos del río se transforman en aguas bravas y se parecen más a rápidos, mientras que en otros el flujo del agua es más suave. Rápido quiere decir que el agua corre muy rápido y que cada embarcación que pasa por ahí viaja de manera muy rápida, muy acelerada. Actividades de comprensión. Dice, lean el texto de la página número 3, lean el texto de la actividad número 3 que aparece en la página número 36. Tienen 5 minutos para leer ese texto, ¿ya? Reflexionen en torno a ella. Luego realicen la actividad proporcionada por el profesor. Este es el texto que tienen que leer ustedes, actividad número 3, ¿ya? Lean este texto junto con el vocabulario y una vez que terminan de leer el texto, responden en relación a la actividad. ¿De qué te sirvió contarle a tus compañeros lo que entendiste de la lectura? ¿Ya? Bueno, esta actividad ustedes tenían que contarle a un compañero de qué trató la lectura, ¿ya? Lo que ustedes entendieron. En este caso, cuéntensela a ustedes a algún primo, un hermano, a su mamá,
Y después pregúntense, ¿de qué les sirvió contarle a sus compañeros lo que entendieron de la lectura? Y esta pregunta, pregúntensela a ustedes, a sus papás o a la persona que le contaron el texto. ¿De qué les sirvió a ustedes escuchar lo que su hijo, hermano, primo, les contó de este texto? ¿Ya? Observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella y escuchen lo que el profesor dirá al respecto. Luego realicen las actividades planteadas por el docente. Miren acá, aquí hay esta imagen que aparecen dos estatuas. En relación a la imagen, estas estatuas están situadas en la ribera occidental del río Nilo. Representan al faraón Amenhotep III. Él es muy conocido, pues hay muchas historias que dicen que estas estatuas emiten sonidos y saludan a la aurora cuando amanece. ¿Ya? Esa información se la di como conocimiento general. Actividad de práctica independiente. Abran su CT en la unidad número 3. Lean el texto de la actividad número 4 en la página número 36. Terminada la lectura, respondan las preguntas A, B, C, D y E. Se revisarán en conjunto. Leen este texto de la página número 4 junto con su vocabulario. Recuerden, todo el vocabulario me ayuda a comprender mejor el texto. Y fíjense que aquí aparecen los números y aparecen los párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, ¿ya? Ojo que aquí usted dice, pero profe, ¿por qué aquí dice párrafo 1 y no el 2? Si aquí también aparece el 2, aparece un otro párrafo, porque este punto de acá es un punto seguido. Si fuera un punto aparte, habría un espacio, como se aprecia aquí. Aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio y aquí hay otro espacio. Como acá no hay espacio, este es un punto seguido y no se siguió escribiendo hacia el lado porque estaba el vocabulario. Por eso lo escribieron abajito. Por eso esto de acá, todo esto corresponde a un solo párrafo, ¿ya? Ojo con eso. Ustedes, una vez que terminen de leer el texto, van a contestar las preguntas. Primero, dice, vuelve a leer el párrafo 1 y completa la tabla que está a continuación. ¿Qué siente el joven de la buhardilla? ¿Cuál es su problema? Contestan ahí. Después, vuelve a leer el párrafo 2 y completa la siguiente tabla. ¿Qué dice la golondrina en esta parte? ¿Cómo es la golondrina? Y después, lee el párrafo 3 y completa la tabla. ¿Qué acción hace el príncipe feliz en esta parte? ¿Qué quiere lograr con esto? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir leyendo los párrafos que se indican e ir completando las respuestas. Después, la pregunta D dice, o la actividad D dice, ¿piensas que el príncipe feliz es comprensivo? Usa la información del texto y de todo lo que has leído del cuento para contestar esta pregunta. Escribe tu respuesta usando el modelo RAICE. Incluye una cita textual en la parte C de citar evidencias. Recuerden, modelo RAICE. La R tomó parte de la pregunta para responder. La pregunta es, ¿piensas que el príncipe feliz es comprensivo? Yo pienso que el príncipe feliz, incluyo mi opinión, es comprensivo o no es comprensivo, depende de lo que ustedes crean. Cito evidencias, porque en el texto dice y explico la evidencia. Esto quiere decir y explican su evidencia. ¿Ya? Y después viene la actividad 5 o actividad E que dice, contesta una de las preguntas que está a continuación. Yo les voy a pedir que contesten las dos del texto narrativo que estamos viendo, ¿cierto? Que es el príncipe feliz. Dice, ¿qué sabes del personaje principal hasta ahora? ¿Cuál es el personaje principal? El príncipe feliz. Y una del texto informativo, que era el texto de las estatuas del faraón Imhotep, ¿ya? ¿Qué nueva información aprendiste de la parte del texto que leíste hoy? De la información de las estatuas, ¿ya? Ustedes pueden volver atrás o si quieren pueden revisarlo en su libro de trabajo que también está ahí. Y me responden esas dos preguntas para tener el libro completito y las actividades completas. Antes de finalizar, lean el siguiente extracto y reflexionemos. Mi querido príncipe, dijo la golondrina, no me pidas que haga tal cosa, y empezó a llorar. Golondrina, golondrina, mi pequeña golondrina, repitió el príncipe, haz lo que te pido. De acuerdo a lo que leemos en esta parte, ¿qué tipo de relación existe entre la golondrina y el príncipe? Según lo que ustedes leyeron, ¿qué infieren? ¿Cuál será el tipo de relación que hay entre la golondrina y el príncipe? Si ustedes fueran la golondrina, ¿se quedarían al lado del príncipe aún sabiendo que deben migrar por el clima frío que hay? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen que nos quiere transmitir Oscar Wilde en esta parte del texto? Esas tres preguntas, reflexionenlas. Y actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida completo en sus cuadernos, escríbanlo con letra redonda y ordenada, y una vez que terminen, envíenme la fotografía para evaluarlos. ¿Ya? Este es el ticket de salida, bien cortito. Ticket de salida, su nombre y apellido, y dice,
Contesten la siguiente pregunta encerrando en un círculo la respuesta que corresponde. Es una sola la respuesta correcta. El príncipe se desprende de su zafiro para ir en ayuda de otros y la golondrina se queda con el príncipe para ser su mensajero. ¿Qué sentimiento hizo que ambos personajes actuaran de esa manera? A. El orgullo. B. El temor. C. El cariño. O D. La envidia. ¿Cuál de estos 4 sentimientos hizo que la golondrina actuara de esa manera? O que ambos personajes actuaran de esa manera. ¿Ya? Esa fue la clase del día de hoy de lenguaje, chiquillos. Es una clase bien sencilla, a mi parecer, que ya la hemos practicado antes, así que no deberían tener problemas ustedes en poder desarrollarla completita. Terminan su ticket, me lo envían para evaluarlo y yo colocarle ya las notas que empezamos el mes de julio hoy día. Así que eso sería todo por hoy. Cuídense, nos vemos el día viernes en una clase de historia y otra clase más de lenguaje y comunicación. Cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau.